Señor, gracias que podemos cantar a tu nombre, decirte Rey de Reyes, y al decirte Rey, reconocernos como tu siervo, Señor. Gracias, Jesús, que podemos tener espacios como estos para, como una gran familia, cantar a tu nombre, adorarte y rogarte, Señor, también por Colombia, por la nación, y pedirte que tú nos uses donde quiera que tú nos has puesto para hacer bendición y allí, Señor, ser un canal de bendición llevando tu palabra. Padre, en este momento que queremos leer tu palabra, que queremos reflexionar en ella, te pedimos que quites de nosotros, Señor, toda distracción y que nuestra concentración pueda estar en tu palabra, en tu bendita palabra, en la milenaria palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Si usted no tiene Biblia, levante la mano que los anfitriones le van a proporcionar una. Recuerde que no es un souvenir, es solo para usar dentro de la iglesia, ¿sí? ¿A usted se le olvidan las cosas? Espero que no se le olvide devolver la Biblia. El tema de la memoria es un tema que preocupa en determinado momento de la vida porque va pasando los años y nuestra capacidad de recordar va también bajando. Eso es apenas natural, ¿sí? Y yo creo que hay que tomarlo también con tranquilidad. Hay personas que se afligen los primeros síntomas de pérdida de memoria, dicen, ay, el Alzheimer. No, tranquilo, eso es... Imagínense una señora de casi 100 años que se preocupaba porque se le olvidaban las cosas. Dice, ¿será que es Alzheimer? No me preocupe, si se le olvida, ríase de la vida y listo. Ahí me encanta, ahí mi suegra que se le olvida y cada vez que se olvida de algo ella se ríe, ¿cierto? Yo creo que es normal que con el paso del tiempo esa capacidad va mermando progresivamente, pero lo que preocupa es que en la juventud también aparezcan visos de pérdida de memoria, y hay estudios que hablan que esto se debe a un síndrome que han denominado el síndrome de la vida ocupada. Se refiere a que constantemente estamos siendo bombardeados por información, demasiada información que va llegando a nosotros, el estrés en el cual se vive, ese ritmo frenético por estar haciendo muchas cosas. Se siente usted feliz por ser un multitareas, ¿sí? O lo dice en inglés, multitask, para dárselas de, ¿cierto? Chicaneando. Entonces usted hace 1000 cosas al tiempo. Lo que ellos dicen es, esto está produciendo que aún en los jóvenes haya una disminución en la capacidad de recordar. Entonces ya comienza a preocupar esto. Si a usted le pasa eso a los 70 años y está como, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Es como algunos dicen, nos llegó la edad de las castañuelas, ¿cierto? Que tiene que, ¿cómo es que se llama? ¿Sí? Recordar. Es tan importante esto de no olvidar algunos aspectos importantes en la vida. Creo que todos hemos sufrido las consecuencias de olvidar algo, ¿cierto? Que sale de la casa y se olvidó el celular. Ay, bendito Dios. Además que el celular no solamente tiene los teléfonos, sino la agenda, información, notas, y usted siente que media vida se le quedó en la casa, ¿cierto? Terrible. El celular es una bendición y una maldición al tiempo, por eso hay que aprender a manejarlo con mucha sabiduría. Pero olvidar es algo que uno no quisiera envejecer y hasta el último de sus días tener una buena memoria. Bueno, hay ejercicios que sugieren estar siempre haciendo rutinas de diferente manera, cambiar rutinas en pocas palabras. Hablan hasta de, por ejemplo, cosas tan sencillas como jabónese con la mano izquierda y cambie de ruta para llegar a la casa, etcétera, etcétera. Pero quiero que pensemos en esto, porque la Biblia también nos habla de no olvidar, Pero de no olvidar, ¿qué? Quiero que pensemos aquí en un relato en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios tenía que entrar a la tierra que Dios le había prometido, la tierra prometida. Pero escúcheme, una generación murió, quedó en el desierto a causa de su pecado, a causa de la incredulidad. Esa generación no entró a la tierra, murió. Y Dios, que es un Dios de amor,
también es un Dios de juicio, y esa generación quedó tendida en el desierto. Y una nueva generación iba a entrar a la tierra. Y cuando esa nueva generación va a entrar a la tierra, Moisés les repite a ellos la ley. Y eso se encuentra en el libro llamado Deuteronomio. Esta palabra Deuteronomio es una palabra realmente etimológicamente del griego, deutero y nomos. Deutero significa segunda y nomos, ley. No es que sea una segunda ley, sino que es la repetición de la ley a la nueva generación. Había que repetirle a la ley a esta gente que no la había escuchado bien al principio. Había que repetirla. Y me llama la atención cómo en el pueblo de Israel siempre se habla esto de la repetirás a la siguiente, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que se ha denominado la tradición oral. Repetir y repetir. Y una manera de recordar también es repetir, ¿o no? Usted quiere recordar algo y comienza a repetir, ¿cierto? Repite. Como es un número telefónico, comienza a repetir varias veces el número telefónico. Cuando usted se trastea de casa y le da una nueva dirección, ¿cómo es mi dirección? Usted repite, ¿cierto? Calle no sé qué, repite. La repetirás, dice la Biblia. Me llama la atención que el libro de Deuteronomio, porque tiene un nombre en griego, si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento se llaman, para los hebreos, como empieza el libro. ¿Cómo empieza el libro? Así se llama. Génesis empieza diciendo en el principio, el libro se llama en el principio. Deuteronomio empieza diciendo estas son las palabras, y el libro se llama así. Estas son las palabras. En hebreo van a decir Eleja Devarim. Dicen en hebreo, estas son las palabras. Y uno dice, ¿estas son las palabras? ¿Palabras de qué? Estas son las palabras que le repetirás a la siguiente generación. Y las repetirás para que no se les olvide. Para que no se les olvide. Qué triste es cuando las personas olvidan aspectos fundamentales de la vida. ¿A usted no les parece terrible cuando alguna persona, por ejemplo, un colombiano, viaja a los Estados Unidos, 20 años por allá, y ya se olvida que es colombiano? ¿A usted qué le da? Ahora, no lo digo porque prefiere hablar inglés, no, se olvida, le hablan de Colombia y que el 20 de julio, ¿qué es el 20 de julio? ¿Sí? Se olvida. Yo estoy aquí en Colombia más de 20 años, amo Colombia, soy colombiano también, juré por la patria, ¿sí? Pero quiero decirle también soy peruano y no puedo traicionar mi sangre. Algunos me dicen cuando juega Perú-Colombia, pastor, ¿por quién va? A ver, diga. ¿Usted por quién iría? Dígame, ¿usted por quién iría? Amo Colombia profundamente. Amo la tierra donde Dios me ha puesto y amo la tierra donde Dios me permitió nacer. Pero olvidar aspectos fundamentales de la vida. Y Dios, preocupado por su pueblo, le dice, ustedes no pueden olvidar sus raíces, de dónde han salido, es lo que Dios quiere que el pueblo recuerde. ¿Sabe qué me preocupa? Que las siguientes generaciones se están olvidando, porque no les repetirles. No olviden, y vea lo que dice la palabra de Dios. Quiero que miren Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Lo que el Señor le dice a esta gente que va a entrar a una tierra que no es la de ellos, en la cual Dios los va a bendecir. Y les dice lo siguiente: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacíes, cuídate de no olvidarte ¿de quién? Del Señor. Cuida de no olvidarte del Señor. Saben, los momentos de necesidad son duros en la vida. No sé si usted ha pasado hambre, ha pasado necesidad, no sé. Pero los momentos de necesidad son duros. Aleccionadores también, por cierto. Pero ¿sabe que los momentos de prosperidad también son duros? Algunos dicen que inclusive son más duros. Son más duros. Por eso también Agur en Proverbios dice, Señor, no me des pobreza, de modo que maldiga tu nombre. Pero tampoco me des riqueza, no sea que me olvide de ti. Manténme del pan necesario. Lo que quiero que pensemos aquí, la Biblia no está en contra de la riqueza, por favor, no. Lo que estamos diciendo es que hay que saber tener
o hay que saber enfrentar ambas situaciones de la vida. Por eso Pablo va a decir, sé tener abundancia y sé pasar necesidad. Por todo estoy enseñado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sucede que cuando Dios comienza a bendecir materialmente, surge el orgullo humano y nos olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Vea lo que dice aquí el texto. Dice, ciudades grandes y prósperas que no edificaste, o sea, no, ustedes no lo han hecho. Bienes que tú no acumulaste, cisternas que no cavaste y viñas y olivares que no plantaste. Es decir, Dios les iba a dar todo eso. Como a nosotros Dios nos ha dado todo lo que tenemos y lo que somos. Lo que somos es por gracia de Dios. No tenemos de qué enorgullecernos, decir, vea, como suelen decir muchas personas, todo lo que tengo es porque yo me hice a pulso, ¿cierto? Hay personas que vienen de hogares muy humildes y Dios ahora los ha bendecido y los ha prosperado. Cuéntele a sus hijos de dónde viene. Acá dice claramente, dice, cuida de no olvidarte del Señor que te ¿qué? Que te sacó. ¿De dónde te sacó el Señor? Te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. A mí el Señor me sacó de un hogar, un padre empresario, nos dio un buen nivel de vida, teníamos todo lo que necesitábamos, pero un hombre que bebía demasiado y un hogar de padres divorciados. Un abuelo que también bebía mucho, entonces abuelo alcohólico, padre alcohólico, candidato a ser alcohólico. Usted dirá, uy, qué pena, pastor. Yo le cuento a mis hijos para que ellos no vayan a volver a eso. Acá dice, cuida de no olvidarte del Señor y qué es lo que ha hecho el Señor en la vida. ¿Sabe qué es lo precioso en este texto? Es pensar que este pueblo aquí, Dios le está diciendo, no se olviden de su historia, no se olviden de sus raíces. Cada uno de nosotros es una historia, cada uno de nosotros tiene una historia que contar y su historia personal es parte de la historia de la salvación. Me encanta cuando estamos compartiendo un café en alguna sala, es tan sabroso escuchar las historias de otras personas. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Sabe, cada uno de nosotros somos un milagro de Dios y tenemos historias que contar. Cuéntelas y muestre qué es lo que ha hecho el Señor con usted. Acá le dice que te sacó de Egipto. ¿Usted se imagina cuando estas personas le contaban a sus hijos, hijo, nosotros fuimos esclavos en Egipto? Y como dice Andrés López, los hijos son un estrato más alto que uno, ¿cierto? ¿Se imaginan los hijos de estos hebreos diciéndole, mi abuelo fue esclavo? Uy, qué oso, ¿sí? No cuentes eso, ¿sí? Qué mal, no, eso, por favor, ¿sí? Out, ¿sí? No. Ellos tenían que decirle, hijo, mi padre fue esclavo en Egipto, pero de allí nos sacó el Señor. El Señor hizo milagros. Qué importante no olvidar. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Estas palabras que nos dicen, no te olvides del Señor. ¿Y sabe por qué es tan importante recordar todas estas palabras y repetirlas? Porque como padres nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Como creyentes queremos que nos vaya bien. ¿Sabe lo que dice el texto un poquito más atrás? El texto que estamos mirando, un poquito más atrás, en el versículo 3, está el conocido Shema, que en hebreo significa oye y obedece. Dice en el versículo 3 y 4, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien. Lo que estamos mirando en este texto es que tenemos que recordar estas cosas para que nos vaya bien. Escucha, Israel, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y viene el versículo 4, que es el corazón del pueblo hebreo y de la teología hebrea. Dice, escucha, oh Israel, Shema Israel, dirían ellos, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no hay otro. Él es el único, no hay más, y fuera de Él no hay nadie. Recordarle a la gente quién es el Señor, contarle a las personas. Por eso los cursos que hacemos de formación, para seguir creciendo en conocer al Señor y conociéndolo cada vez más, decir, Señor, tengo historias que contar contigo.
¿Cuántas personas aquí conocen al Señor Jesús de un año o menos? ¿Quiénes aquí? Levante la mano con alegría. Un año o menos. ¿Hay algunos? 2 años o menos. 5 años o menos. Eso. 10 años o menos. Todos son unos veteranos viejos en la fe. Tenemos que servir mucho más entonces. Tenemos más historias para contar. Si usted tiene 10, 15, 20 años de caminar con el Señor, tiene más historias para contar. Cuéntelas. No se olvide, dice acá, no nos olvidemos del Señor. Pero hay algo más que no tenemos que olvidar lo que Él ha hecho, olvidarlo cómo Él ha orado en la vida, los milagros que Dios ha hecho en usted. Si usted me dice, no, yo no tengo muchos milagros, es que de pronto usted no se ha dado cuenta de los milagros que Dios ha hecho. O de pronto no ha tenido un encuentro con el Señor. Si usted me dice, yo vengo de una familia honorable, yo no tengo nada malo que contar, no tengo nada turbio en mi vida, toda mi familia era una maravilla, pues usted tiene que contar algo. Tiene que contar que en medio de toda esa maravilla de familia y de sus ancestros, decirles que todo eso bueno es como basura delante de Dios, como dice la palabra, que sus justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él, y como Pablo dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que quiero decirles es que todos tenemos una historia que contar. No solamente la historia espectacular del asesino criminal que salió y se convirtió. Todos tenemos una historia que contar. Tengamos cuidado con eso, que siempre pensamos que, no, mi historia no es tan impactante. No, por favor. Tengamos cuidado con eso. Yo recuerdo, llevé a mi madre una vez a la iglesia y personas eran contando testimonios de esos, ¿sí? A mí me gusta usar más que testimonio historia, porque testimonio da un poco como medio evangélico ya. Pero unas historias todas terribles. Mi madre volteó a mirarme y me dijo, mijito, ¿usted qué hace aquí? Esta gente es terrible, ¿sí? ¿Usted qué mal ha hecho? Usted no ha matado a nadie, ¿sí? Sí tenemos historias que contar. Como dice un canto, yo era un tipo relativamente bueno. Tenía la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad. Pero realmente era un infeliz que no tenía a Jesús. Lo que quiero que pensemos es, usted tiene historias para contar, cuéntelas. Y no nos olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y algo más, el pueblo de Israel hacía ciertas cositas, tenía ciertos aspectos que usaban para recordar. Por ejemplo, cuando cruzaron el río Jordán, levantaron un montón de piedras. Y la gente decía, ¿y para qué? Dios les dijo, para cuando sus hijos pregunten, ¿qué es este montón de piedras aquí? Ustedes le contarán, es que cuando cruzamos el río, y tienen historias para contar. ¿Saben qué ayuda mucho en la casa? Ponga fotos. Ponga fotos de cuando se casó. Alguien me decía, no, porque cuando me casé embarazada. ¿Qué importa? Póngala. Póngala, ¿sí? Para cuando su hijo diga, mamá, ¿y qué pasó? ¿Sí? Mi hijito, yo era una impía pecadora, pero me arrepentí, el Señor ¿sí? El Señor me transformó. Tiene historias para contar y vea que sigo feliz con tu padre, ¿sí? Con el Señor usted puede escribir una nueva historia, es lo que yo le digo a mis hijos. Vengo de un hogar de padres divorciados. Con Jesús, por su gracia, estoy escribiendo una nueva historia para que ellos puedan formar hogares que permanezcan. Porque los hijos de padres divorciados producen otra vez lo mismo. Y toda esta situación tan difícil que vivimos en Colombia es fruto de hogares que han sufrido disfunción y producen hijos con tantos problemas como el quebrantamiento sexual que vemos en este tiempo. No se olviden del Señor, no nos olvidemos de Él. Pero hay algo más que dice el texto, dice así, no te olvides, y el versículo 13 dice, teme al Señor, tu Dios, teme. Esto es algo que también tenemos que decirle a la siguiente generación. No nos olvidemos quién es el Señor. Y en ese no olvidarnos hay que decirles, hay que temer a Dios. Y esta es una palabra que a veces se evita, porque el temor suena negativo, suena peyorativo, suena como, por favor, temor, ¿cómo me habla de eso? Quiero decirle algo, o le pregunto primero, ¿el temor es bueno o malo? Hay un temor que es malo y hay otro temor que no lo es. La Biblia habla de esto. La Biblia dice, el salmista dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no teman, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido entregarles el reino. No teman,
No teman ante qué, ante los desafíos que ellas tenían que enfrentar llevando adelante la obra de Dios. Desafío que también es para nosotros. Todos estamos llamados a seguir llevando adelante la obra de Dios. Que más personas conozcan a Jesús para que la próxima vez que digamos, ¿quiénes conocen a Jesús un año o menos? Muchos también levanten la mano. Qué bueno que hayan aquí de 10, 15 y 20 años. Gloria al Señor. Pero también necesitamos los de 3, 4 o 5 meses. 9 meses que den a luz nuevos cristianos, ¿cierto? Necesitamos de todos. Temor a la enfermedad. Temor a perder el trabajo. Como un amigo me decía, no le tengo miedo a la vejez, le tengo miedo a no valerme por mí mismo. Duro, ¿verdad? Que lo tengan que bañar, que lo tengan que alimentar, que lo tengan que llevar al baño. Él decía, a lo que le tengo temor es a eso. Pero si puedo llegar a viejo y en todas mis facultades, eso no me preocupa. Pero hay temores naturales en la vida. Usted va al médico a un chequeo de control y el médico lo mira como serio y le dice, tengo algo que decirle. Usted ya, se le enfría el alma, ¿cierto? Ahí sí ora, Señor, por favor, Señor, por favor. ¿Sí? Y el tipo dice, todo salió bien. Ay, ¿cierto? Hasta se enoja con el médico, no me vuelva a hacer eso, doctor. Hay temores en la vida. Nos preocupa nuestros hijos. ¿Seguirán firmes en el Señor? Le preocupan los nietos. Nos preocupan tantas cosas que quisiéramos comprar pólizas de seguro para todo. Y hay aspectos en los cuales no se puede. Hay temores de los cuales el Señor dice, no temas. De los cuales Él me libra. Temores ante los cuales lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Pero también la Biblia habla de otro temor, de temer al Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, a Dios hay que temerle. Y uno dice, pero ¿cómo puedo temerle a Dios? Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor es para vida, y con él vivirá, dice, lleno de reposo el hombre. Vea lo que dice Proverbios 14:27, el temor del Señor es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la maldad. Proverbios 14:26, para los que tenemos hijos, dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Por tanto, hay un temor que paraliza, que hace daño, al cual tenemos que enfrentar confiando en el Señor. Pero hay otro temor que es bendición para la vida, que trae esperanza, que trae fortaleza, que trae sabiduría. ¿Cuál es ese temor? ¿De qué temor estamos hablando? Estamos hablando no de un temor, ojo con esto, ante la incertidumbre. Los temores ante los cuales tenemos que poner la confianza en el Señor son los temores que nos llevan a cosas inciertas. No sabemos qué va a pasar. La incertidumbre del futuro. La incertidumbre de qué va a pasar en Colombia con esto de la paz, con todo lo que estamos viviendo a nivel de educación. ¿Qué va a pasar? Pero hay un temor que es el de Dios, que es todo lo contrario. Es un temor ante la certeza y la seguridad de cómo Dios va a obrar ante la maldad de este mundo. Es un temor ante el cual uno reacciona y dice, yo sí sé que esto le desagrada a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, no se olvida quién es Él, como hemos mencionado, tiene presente y recuerda quién es Dios, lo siguiente que se va a producir en el corazón del hombre es temor, nos da temor. ¿A usted no le da temor escuchar que una generación quedó muerta en el desierto por incrédula? Ay, Dios mío, si nosotros también somos incrédulos. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para pasar de buena gente. ¿Se acuerda el relato? Vamos a pasar por generosos. Y le preguntan, ¿es todo lo que ustedes recibieron por la venta de la propiedad? Todo. Y aquí sacrificialmente lo traemos. Y no era cierto, no tenían por qué decirlo. Tenían que decir la verdad. Esto es una parte y una parte, pues para nosotros estamos entregando una parte. Ellos querían pasar por generosos y en el momento de mueren. La primera vez que yo leí eso dije, Dios mío, Señor, no me mates. Lo que quiero decirle es que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de juicio y es fuego consumidor. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Por tanto, hablar del temor del Señor es un temor reverente por saber quién es Dios y cómo Él actúa frente a la vida del hombre. Por tanto, cuando uno va a pecar, uno piensa y dice, yo no quiero ofender a Dios, porque esto lastima el corazón de Dios y esto es algo que Dios aborrece. Dios nos ama, pero Dios aborrece el pecado. Lo que pasa con esto del temor es que no nos gusta hablar de temor porque suena tan feo, entonces más bien nos vamos y decimos, no, eso es respeto a Dios y ya, respeto, ¿sí? Hay que tener cuidado, hay gente que ya le coge mucha confianza al Señor, y no digo que el Señor no quiere que tengamos una relación de confianza, sí, pero esa relación de confianza implica reverencia, un temor reverente. Hay gente que peca y dice, ay, yo le pido perdón al Señor porque el Señor sabe que esa es mi debilidad. Chuchito, tú eres todo corazón, Chuchito, perdóname, ¿cierto? El Señor es un bacán, Señor, sí. Mire, hay que tener cuidado con eso, y eso se está metiendo mucho en este tiempo. Hay personas que viven pecando. Una señora me decía, ay, es que este es un hombre tan perro, y lo peor que las mujeres lo buscan, es su debilidad, pero en el fondo es un buen hombre. Es un buen, porque él siempre vuelve a mí, él vuelve a mí. En el fondo es un buen hombre, él es un adúltero y necesita la obra del Espíritu de Dios en su vida y necesita un cambio en el corazón que el Señor hace. ¿Qué necesita hacer? Recordar quién es el Señor, no olvidarse qué ha hecho Dios con él, acercarse a él, y esto lo va a llevar a un temor. Si una persona le pierde temor a Dios, peca como si nada, eso debe preocupar, porque o no es un cristiano o es un creyente que tiene el corazón cauterizado, habituado al mal, y hay que tener cuidado con eso. Cuando una persona peca en algo, ojo, eso nos puede pasar a todos. Usted puede pecar, y le pongo un ejemplo. La primera vez que quiere ver pornografía. Una vez, solo una vez, porque como nunca he visto, al menos para tener que decir. Luego, segunda vez, tercera vez. Eso produce una adicción, como muchas otras adicciones. Y luego usted dice, no, yo veo y pido perdón. Yo veo y pido perdón. Y luego ya ni siquiera le preocupa. No, el Señor sabe que es mi debilidad y sigo viendo. Lo que quiero decir es, hay que tener cuidado porque uno puede llegar a una conciencia cauterizada. Es decir, peco y ya no se me mueve un solo pelo de la conciencia. Por eso que cuando uno peca debe arrepentirse inmediatamente y decirle, Señor, perdóname, quiero ser sensible a tu voz. Si pecamos y nos sentimos mal, es un buen síntoma. Pero si pecamos y como si nada, como una vez vino un hombre y me dijo, ay, pastor, le voy a contar algo, es que el fin de semana me eché una canita al aire, pero el solo hecho de cómo lo cuenta me hace ver que él no ve la gravedad de lo que está haciendo y no tiene temor de Dios. Si uno lee la Biblia y dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, uno dice, estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de algo muy, muy serio. Tener temor de Dios es tomar su palabra con seriedad y relevancia y decir, esto es serio. Jugar con Dios, no, Señor, yo no juego con Él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y es tenerle respeto a Dios. Pensaba en esto, cómo ilustrar esto. Recuerdo una profesora en el seminario que la quiero mucho. Ella es como una madre para mi esposa y para mí. Ella muy jovial, muy querida, se juega con los estudiantes, toma el pelo, se ríe. Recuerdo una vez que llegó el momento de recoger trabajos. Bueno, muchachos, sus trabajos, todos pasando el trabajo y por ahí uno le dice, profe, mañana, profe. Y él dijo, era para hoy, lo siento. Rajao. Y el tipo abrió los ojos y dijo, esta vieja es bipolar, ¿sí? No es bipolar. Ella sabe cultivar relaciones significativas y amar a la gente, pero también es profesora y sabe que hay que formar. Lo que quiero decir es que así es nuestro Dios. Y qué bueno ver el carácter de Dios reproduciéndose en personas. Así es Jesús. Jesús nos ama profundamente, pero no cogió un fuete y sacó a todos esos que estaban en el templo vendiendo. Tengamos cuidado con eso, porque cuando hay pecado, la gente se va, ay, el Jesús que yo conozco es un Jesús de amor, es un Jesús de misericordia. Sí, yo conozco a ese Jesús, pero ese Jesús también es un Jesús que se llenó de ira y cogió fuete y echó a todos esos y dijo, no conviertan la casa de mi padre en una casa de mercado. Lo que quiero decir es, por favor, no nos vayamos a un lado de la moneda.
El Evangelio es de misericordia, de amor, de restauración, de paz, pero también Dios es un Dios de juicio y hay que tener respeto reverente, temor, porque Dios no toma como juego el pecado. El pecado es serio, acaba la vida. Por olvidarnos de quién es Dios es que estamos viviendo como estamos viviendo. Por eso que es importante decirle a la gente, no te olvides quién es el Señor. Somos un país constitucionalmente creyente, por constitución. Tenemos que decirle a la gente, no se olvide quién es el Señor, quién es Dios. Dios no juega con el pecado. Pero dice algo más el texto, dice, teme al Señor, ¿y qué más dice? Sírvele. Dice, teme al Señor Dios, sírvele solamente a Él. Este sírvele, ojo con eso, dice solamente a Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto? El Señor usó este texto, le dijo a Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La pregunta es, ¿el Señor Jesús no se sabía bien el versículo? Porque acá dice que temerás y servirás. El Señor dijo, adorarás y servirás. El Señor sí se sabía bien el texto. Este servir que aparece aquí es un servir que también implica adoración. Vale decir, la adoración y el servicio van de la mano en la palabra de Dios. No son dos cosas distintas, van unidas. Cuando una persona adora, sirve. Y el que sirve, adora. Y casi que todo lo que estamos mirando, una es consecuencia de otro. Cuando uno no se olvida quién es el Señor y lo que ha hecho con uno, uno cae rendido ante sus pies con temor reverente, ante un Dios que es justo. Y este temor reverente y esta admiración por Él produce servicio. Y Dios le advierte a este pueblo, ustedes van a entrar a una nación, a una tierra, los voy a bendecir allá, pero no se olviden de esto, no se olviden de esto. ¿Sabe qué es lo triste? Que cuando uno sigue leyendo la Escritura, ve que este pueblo se olvidó o no se olvidó o recordó. Uno puede ver que a veces sí y a veces no. ¿No les parece eso triste? A veces se olvidaba. Y cuando se olvidaba, Dios mandaba profetas para que les haga recordar. ¿Y saben qué hacían con los profetas? Los mataban. Pero los profetas cumplían su labor. Y muchas veces, muchos se arrepentían y volvían. Por eso que la labor del profeta es volver a la gente a la Escritura. Dirían los hebreos, volver a la Torá, a la enseñanza, a la instrucción, a esos 5 primeros libros que para ellos era la base de toda su fe. Nosotros tenemos toda la Escritura aquí, toda la revelación completa del Señor. Por eso quiero que pensemos en esta tarde, haciendo este paréntesis a la serie de Santiago que vamos a culminar en 8 días. Hemos venido hablando del servicio. El servicio no es solamente algo que uno se propone, voy a servir, sí, voy a servir. Es consecuencia de conocer al Señor y no olvidar quién es, que produce un temor reverente y que me lleva al servicio. Qué rico que ayer casi 60 personas sirviendo en esta comunidad, Santa Rosa de Lima, cerca del barrio Egipto, sirviendo a la comunidad. Qué gozo, qué alegría saber que como iglesia podemos hacer esto. Qué gozo y alegría cuando los de Ciudad Salitre también salen a una vereda en Villeta, llevando ayuda médica, entre muchas cosas, y enseñando la palabra de Dios todo el día. Un sábado, sacrificar el sábado desde muy temprano hasta muy tarde para ir a servir. Pero no es la única manera de servir, hay muchas. En la iglesia todos hemos sido llamados a servir. Y vuelvo y repito, si yo vivo conociendo al Señor, no olvidando quién es, esto me lleva a un temor reverente que me lleva al servicio, nos va a ir bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Sirvamos al Señor con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Dios nos ha dado talentos, habilidades, experiencia. Usted tiene años de conocer al Señor, tiene experiencia de conocer al Señor. Tiene años en edad, Dios también le ha dado experiencia en ese caminar. Estas palabras de Deuteronomio, estas palabras eran las palabras que la gente tenía que recordar en su trasegar por la vida.
Y son las mismas palabras que usted y yo tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro caminar por este mundo, y tenemos que repetirle a la siguiente generación. ¿En qué puede usted servir? Usted va a encontrar en sus sillas unas hojitas que hemos repartido hoy. Dice servicio, yo deseo servir en. Usted puede marcarlo hoy o puede llevárselo, tranquilo. Si usted está decidido, puede marcarlo hoy. Pero si no, no quiero que usted diga, el pastor me cogió fuera de base y yo de emoción marqué. No, llévela, ore, pídale al Señor, ¿dónde te puedo servir? De pronto dice otros, ofreciendo su casa para anfitrión de grupos de crecimiento. El hecho que usted marque una de estas opciones o la que usted quiera poner en otros, es que usted va a ser capacitado para servir en esas áreas. Si usted marca niños, por ejemplo, usted entrará a una capacitación para enseñar niños. Nos hace falta maestros de niños. Nos hace falta gente, hombres en sala cuna, por favor. Pero otra vez, usted entra a una capacitación. En esa capacitación lo orientan para ver dónde usted puede ser más útil. No vaya a ser que usted tenga un espíritu herodiano por dentro, entonces hay que reubicarlo, ¿cierto? Lo mandamos a otro ministerio. O usted pone alabanza y quien le hace como la prueba, el casting, ve que no. Lo que quiero decirle es, qué bueno la iniciativa y dejarme orientar para dejarme ubicar en cuál es mi lugar dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, para servir. Usted puede anotar aquí en qué quiere servir, ¿sabe? Pero otra vez, si a usted no le nace servir, no quiero que usted diga, uy, me tocó poner porque si no, ¿qué hago? No, tranquilo, no quiero que lo haga. Si a usted no le nace servir, ¿sabe lo que hay que hacer? Devuélvase. Voy a recordar quién es el Señor. Voy a recordar quién es Él. Para que, conociéndolo más, estudiando más, buscando tiempos con Él, yo pueda tenerle temor reverente para luego poder servir de manera natural con un corazón apasionado. No se olvide quién es el Señor y no se olvide de estas palabras. Hay un canto que tiene Santiago Benavides que me encanta. Cada vez que lo escucho, como dice un amigo al que quiero mucho, me sudan un poco los ojos, porque dice el canto que no se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros, que no se nos olvide que Él ha provisto lo que necesitamos. El canto dice así, yo quiero que usted lo escuche, es muy corto, es solo 2 minutos y medio, o un poquito menos de 3. Se me está olvidando todo, de hace un tiempo para acá, ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo, y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan. Puntualmente cada día es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Se me está olvidando todo, este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan. Puntualmente cada día es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Ay, ayúdame, Señor, a recordar tantas veces que he podido ver tu gran fidelidad. Es que se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan. Puntualmente cada día es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí.
tiene historias que contar, cuéntelas. Hoy al almuerzo a sus hijos, cuéntelas, cuente historias del obrar milagroso de Dios en la vida, para que no se nos olvide quién es el Señor, que no se nos olvide que hay que temerle, que no se nos olvide que hay que servirle, para que a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos les vaya bien. Cristo murió en la cruz para que esto sea real en nosotros. Acompáñeme a orar, por favor. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos dice que no nos olvidemos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias porque cada uno es un milagro de parte tuya. Señor, no queremos que se nos olvide que hay que temerte, que no hay que faltarte el respeto, Señor, que no hay que jugar contigo, que tú nos das amor y confianza, pero tú también eres un Dios justo y recto. Señor, gracias porque eres un Dios de amor y de misericordia, pero también de justicia y rectitud. Gracias, Señor, porque tú no te haces el de la vista gorda ante nuestras maldades, sino que nos llamas a cuenta. Señor, que no se nos olvide esto y que no se nos olvide servirte solamente a ti, solamente a ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos sigue dando más y más aspectos que no debemos olvidar, pero estos tres queremos que se queden en nuestro corazón. Señor, te amamos, queremos que te sirvas de nosotros para que la iglesia siga creciendo, llevando una voz de esperanza a la ciudad, al país que tanto te necesita. Señor, gloria a tu nombre. En Cristo Jesús oramos.